Buenas tardes, yo soy Ashley Poon, la gerente de comunicaciones en el Instituto Maxwell. Hoy vamos a escuchar una entrevista con Rachel Johnson y Ana María Gutiérrez Valdivia sobre el ensayo Mi desarrollo académico de la mano con la fe, en la publicación Every Needful Thing. Ana es la autora del ensayo y una médica de profesión. Ella recibió su título de doctorado de la Universidad Nacional de San Agustín. Realiza investigaciones en la salud sexual y reproductiva, así como en la educación médica. Ella está casada y tiene 4 hijos. Rachel Johnson es becaria postdoctorado en el Instituto Maxwell. Recibió un doctorado de la Universidad de Virginia y su trabajo abarca temas de historia y cultura religiosa transatlántica de los siglos XVIII y XIX. Actualmente vive en Provo con su esposo y sus 3 hijos. Bienvenidos, Ana y Rachel. Gracias. Hola, bueno, gracias Ashley. Y Ana María, es un placer platicar con usted para este podcast. Y como Ashley dijo, para los que están escuchando, Ana María es una de las contribuyentes al nuevo libro, Every Needful Thing, todo lo que fuera necesario, publicado por el Instituto y lanzando esta semana. Esta compilación de ensayos incluye perspectivas diversas sobre la jornada de fe en un mundo de complejidad y abundancia. Los ensayos, escritos por varias mujeres de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de todo el mundo, incluyendo algunas latinoamericanas como Ana María, abarcan diversos campos académicos y profesionales y muestran las distintas maneras en que podemos integrar la fe y la vida profesional. Y Ana María, estoy muy animada a hablar con usted hoy. Gracias por estar conmigo. No, muchas gracias también a ti, Rachel, y a Ashley por habernos hecho la introducción. Gracias por la entrevista. Sí, bueno, empecemos. En su ensayo nos cuenta de su jornada desde una niña que estudiaba a la luz de velas y lámparas de querosene hasta llegar a ser una doctora, investigadora y vicerrectora académica, mientras era una madre devota y una líder en su estaca. ¡Qué vida extraordinaria! Y quería preguntar, usted habla en su ensayo que creció de una familia amorosa y devota. ¿Podría contarnos más sobre la influencia que tuvo en usted la fe católica de sus padres? Bueno, mis padres se dedicaban a la agricultura en una zona rural. Y mi madre a las tareas de la casa y también al cuidado de animales domésticos que había en el hogar. Y bueno, ellos desde muy temprana edad nos enseñaron a orar. Eran católicos y en casa orábamos al amanecer y cuando dormíamos. Mi madre siempre nos acompañaba antes de dormir y nos enseñaba a encomendarnos a Dios. Mi papá también era un hombre muy devoto, siempre lo vi orando en su cama antes de dormir y cuando se levantaba. Era una persona muy reconocida en la comunidad y él fue parte de los comités que construyeron la iglesia, se hacían cargo de que alguien la limpiara, cuando había actividades religiosas, él asistía, convocaba. Los líderes religiosos católicos, como los padres que habían en la zona, lo consideraban mucho. Era un hombre con muchos buenos principios, era practicante porque practicaba lo que aprendía. Y creo que crecimos en un hogar donde había mucha generosidad para con todas las personas y mucho afecto. Recuerdo que las personas que pasaban por nuestra casa y que eran familiares, a mi padre nunca le decían tío, sino le denominaban papá, ¿no? Papá Joco le decían, como un apelativo a su nombre que era Jorge.
Y mi madre también, una mujer creyente, y sí, teníamos mucho afecto. Creo que no teníamos muchas actividades para divertirnos, pero sí el trabajo conjunto nos unía como familia. Como Sí. hijos teníamos responsabilidades, pues, ¿no? De apoyar en la casa, en labores algunas sencillas de campo, pero esto hacía que nos sintamos unidos, ¿no? Y Sí. eso me ayudó mucho y a valorar también lo que significa el trabajo y a disfrutar de las cosas sencillas, como por ejemplo el agua cristalina que había en los arroyos, o la fruta fresca que recogíamos de los árboles, o las comidas recién preparadas provenientes de los animales que criábamos, ¿no? En casa nunca Sí. faltó alimentos para nosotros y para todos los que llegaban a la casa. Oh, qué fundamento, qué cimientos maravillosos que tenía en su familia de servicio y generosidad. Me encanta. Y es claro que es obvio que su educación fue muy importante para usted y leemos que su educación requirió mucho sacrificio entre tantas tareas domésticas y con los animales y que también que de chica se mudó a horas de su familia para continuar su educación. ¿Qué le motivó a hacer tantos sacrificios para su educación? Bueno, mis padres tenían poca instrucción porque en el lugar donde vivían solo llegaban al nivel básico, que era la primaria, y eso es toda la educación que ellos obtuvieron. Pero siempre tuvieron las expectativas que sus hijos estudiaran. Entonces, todos los recursos que quedaban después de las cosechas los dedicaron a apoyarnos en la educación y creo que fue la mejor inversión que ellos pudieron haber hecho, ¿no? Siempre la educación en la zona rural requiere, pues, es diferente que en la zona urbana, ¿no? Y en esos años, pues, la zona donde vivíamos no contaba con una serie de servicios, ¿no? Servicios básicos de agua, desagüe, electricidad, no había, ¿no? En la actualidad, gracias a todo el avance, ya se tiene todo esto hasta Internet, ¿no? Que es tan esencial en todo lugar. Y Sí. creo que me doy cuenta que los jóvenes que viven en las zonas rurales tienen mayores dificultades para poder desarrollarse académicamente. Como vicerrectora, por ejemplo, a mis alumnos durante la época del COVID, algunos estuvieron en zonas rurales porque estaban de vacaciones cuando iniciamos justamente la emergencia sanitaria y no había acceso a Internet, o muchos de ellos tenían que elaborar, apoyar a sus padres porque estaban en el campo y también estudiar sus carreras vía online. Otros tuvieron que llegar a lugares poco accesibles, por ejemplo, hasta tuvieron que subir a ciertas zonas que eran como lomas o cerros para coger el Internet, ¿no? Para poder acceder a sus clases, ¿no? Entonces, Sí. es un poco complejo para los jóvenes de las zonas o de países en desarrollo donde no se cuenta con todos los servicios en las zonas rurales. Y creo que esa dificultad que tuve cuando estuve empezando el inicio de mis estudios también fortaleció mi deseo de seguir aprendiendo aún más, ¿no? Sí. Y bueno, algo que sí me gustaba siempre fue estudiar. Creo que esa fue una gran ventaja que fue un don de Dios que pudiera tener la capacidad de aprender a veces más que otras personas, pero que me ayudó mucho para mi desarrollo profesional. Sí. ¿Y qué le motivó a seguir una carrera de medicina? Considero que lo que comentábamos, ¿no? En casa siempre se servía y desde niña me gustaba ayudar a la gente. Y entonces tenía una actitud de querer apoyarlos y mi madre también le gustaba curar. Recuerdo exactamente que ella no había estudiado ninguna carrera, pero tenía animales que tenían fracturas, tenían problemas y tenía que hacerles suturas y ella agarraba sus instrumentos y les cortaba, les cosía
y nosotros ahí apoyándola, ¿no? Entonces, estos experimentos que ella realizaba tal vez me acercaron un poco a la medicina, pero Sí. también mi deseo esencialmente de servir a la gente, ¿no? Y durante la época secundaria nos hacían test de habilidades para ver cuál era tu vocación, ¿no? Entonces, dentro de esos test también salió que yo tenía actitudes para la medicina. Entonces, era una alumna que podía ingresar a cualquier carrera debido a que tenía, en nuestros países, bueno, en mi país, los primeros puestos entran en forma directa a la universidad sin dar ningún examen. Entonces, tuve esa oportunidad de obtener un primer puesto y decidí por la carrera de medicina. Creo que por toda la formación solidaria que recibí también en mi hogar, ¿no? Sí, sí, aprendió de su madre primero y luego la universidad. Sí. Y fue en la universidad que conoció a través de un amigo el Evangelio, ¿no? A los misioneros. ¿Qué le atrajo de su mensaje y cómo transformó o amplió sus experiencias espirituales de su niñez, el Evangelio de la iglesia restaurada? Sí, tenía un amigo muy cercano que se convirtió a la iglesia y él me preguntó si deseaba recibir a los misioneros y así lo hicimos con mi hermana. Las dos recibimos las charlas. Y sí, yo creía en esa época en Dios, en Jesucristo, pero mi creencia y mi testimonio, pues durante este tiempo se ha incrementado y se ha fortalecido, ¿no? Realmente me agradó el hecho de tener mayor claridad en el Evangelio y de tener una mayor cercanía con Dios, ¿no? Los conocimientos que adquirí me ayudaron a aplicar en mi propia vida el arrepentimiento, y el bautismo me hizo sentir como que empezaba de nuevo en todo sentido. Fue una experiencia muy hermosa y que me fortaleció enormemente, porque esto orientó mi vida en todos los aspectos, ¿no? En el valle donde yo vivía, por ejemplo, es una zona muy cálida y la gente usa ropa muy ligera, ¿no? Entonces, la modestia en el vestir, por ejemplo, es algo que me ayudó mucho la iglesia a guardar el día de reposo, que era tan importante, aún en las difíciles, bueno, yo digo que es un poco complejo para alguien que estudia medicina, bueno, darse tiempo para todo, porque en esa época yo estaba de líder de la JAS, en esa jóvenes adultos solteros, ¿no? Y visitaba los barrios, tenía clases en institutos, era maestra de la escuela dominical de jóvenes, maestra a veces en la sociedad de socorro, y hacía muchas actividades a la vez en la iglesia y seguía estudiando. Y creo que por eso cuando veo a jóvenes que dicen que no pueden ir a la iglesia porque están estudiando en la universidad, me parece que no es justificación para hacerlo, ¿no? Sí. Yo los invito a que puedan hacer todo su esfuerzo, porque al igual que nos nutrimos intelectualmente, necesitamos nutrirnos espiritualmente. Y eso nos ayuda mucho realmente a practicar todos los principios dentro de nuestra formación. Es fundamental. Recuerdo que me faltaban a veces temas por estudiar, pero era día domingo, así es que era día de reposo, tenía que dedicarme íntegramente al Señor. Y me iba muy bien. Nunca había pensado que después éramos 125 alumnos, y cuando terminó la carrera, recién nos entregaban el ranking de alumnos. Y yo salí en el tercer puesto con otra compañera, emparejados, después de hacer tantas cosas a la vez, ¿no? Había hecho
muchas actividades en la iglesia, campamentos, eventos, fiestas, todo lo que podíamos promover en la JAS, ¿no? En los adultos solteros. Y sé que el Señor bendice porque te ilumina, te aclara la mente si haces tu esfuerzo. Sí, este tema de dar y recibir este conocimiento que sigue creciendo me parece muy clave en su desarrollo, porque usted seguía aprendiendo aun cuando parecía muy llena su vida, desde una maestría hasta una doctorada, y me parece que usted realmente descubrió el poder de consagración, capaz de consagrar este conocimiento para el servicio de los demás, y entonces podía recibir más ayuda de nuestro Padre Celestial, me parece. Gracias. Sí, sí, considero que justamente cuando estamos al servicio de Dios, estamos haciendo su obra. Creo que Él también nos bendice y nos ilumina si hacemos nuestra parte, ¿no? En el aspecto académico. Sí, y bueno, en este tengo otra pregunta sobre sus estudios. Dice en su ensayo que la posición y valor de las mujeres en el plan de nuestro Padre Celestial le inspiró a enfocarse en el tema para su maestría de la violencia doméstica contra las mujeres, y quería saber más de qué experiencias o creencias del Evangelio más específicamente le motivaron y influyeron en sus experiencias trabajando con un ONG y con esos grupos afectados por violencia doméstica. Parece que el Evangelio y el plan de nuestro Padre Celestial se conecta mucho con su dirección, su carrera en esta etapa. Sí, yo comprendí cuando me convertí a la iglesia y en todo el proceso que seguí dentro de ella, que somos hijas de Dios y que tenemos un valor divino, ¿no? Porque provenimos de un Padre Celestial y que este valor debe ser fortalecido a través de la autoestima de las mujeres y que debe permitirles, en cierta manera, continuar con su desarrollo y no ser trunco debido a eventos como la violencia de diverso tipo, ¿no? Psicológica, sexual, física, ¿no? Y fui líder de las mujeres jóvenes, fui presidenta de las mujeres jóvenes. Entonces nosotros en la iglesia pues enseñamos a las mujeres su valor, ¿no? Su valor divino. Y sé que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Y en la iglesia aprendí muchas cosas sobre esto y ayudé a las jóvenes a desarrollar también ese amor por su persona en el sentido de autoestima, ¿no? Y yo vi a lo largo de mi vida muchos casos de violencia, ¿no? Violencia psicológica, violencia física. Como docente de salud pública, asistíamos a establecimientos de salud y teníamos talleres con mujeres y las mujeres hablábamos sobre diversos temas relacionados a la salud de las mujeres, pero también la violencia como un problema de salud pública. Muchas mujeres callan, ¿no? Y que no sale a veces, no es visible. Entonces, y en la iglesia también se promueve, ¿no? La no violencia entre las mujeres. Entonces, trabajé en este tema en los establecimientos de salud con la idea de que se visibilice, ¿no? El problema y que se dé atención y sobre todo se actúe en forma preventiva también, ¿no? Fortaleciendo sobre todo las capacidades de las mujeres, porque la violencia es consecuencia de una distribución desigual de poder, ¿no? Y una distribución tal vez de oportunidades también desiguales, porque muchas mujeres a veces dependen de los varones económicamente si no tienen educación,
si no tienen oportunidades de solventarse. Y eso hace que toleren muchas veces la violencia, ¿no? Entonces, sé que como mujeres tenemos un gran potencial, que podemos como hijas de Dios desarrollarnos. Todas tenemos habilidades diversas, algunas tienen habilidades intelectuales, otras tienen habilidades de negocios, habilidades manuales, que permiten que podamos salir adelante si es que hay situaciones adversas en las familias y que no necesitamos tolerar la violencia, ¿no? Por ello es que el enfoque que di a ese trabajo de investigación fue visibilizar el problema, ¿no? Y que también los operadores de los servicios de salud pudieran asumirlo, porque a veces por evitar los procesos que tienen que ver con la denuncia y la parte legal, algunos evitan colocar diagnósticos como violencia y pueden colocar un diagnóstico como contusión o lesión por una caída o por cualquier otra causa, ¿no? Entonces, ahí estaba enfocada mi investigación y seguimos trabajando en la universidad con los estudiantes, tratando de fomentar una serie de oportunidades para las mujeres y también para los hombres, para que haya un trato mucho más equitativo entre ambos, sobre todo en la paternidad, por ejemplo, ¿no? Hicimos varios estudios para que el hombre se incorporara más en el proceso de toma de decisiones respecto a la paternidad, participara también de la toma de decisiones en todos los procesos de tamaño familiar, del embarazo, del parto y cosas relacionadas a la salud de la sexual y reproductiva, ¿no? Que involucra a ambos, porque no es solo responsabilidad de las mujeres, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí. Bueno, también yo quería preguntar de cómo en esta etapa difícil que menciona, cuando después de casarse empezó un exigente internado con guardias nocturnas y diurnas mientras estaba embarazada, dice que cada paso que dio en esta etapa fue con la ayuda de su Padre Celestial. ¿Y podría contarnos más sobre en qué manera sintió o experimentó la ayuda de su Padre Celestial en esta etapa difícil? Sí, bueno, yo me casé justo antes de ese periodo del internado y después de unos meses me embaracé. Y bueno, entonces mi hijo nació cuando estaba terminando casi el internado, pero todo el embarazo estuve haciendo esta rutina, ¿no? Y yo sentía en las personas, por ejemplo, su comprensión, su ayuda, y sobre todo cuando nació mi hijo, por ejemplo, pude tener el apoyo de la familia de mi esposo, de los compañeros para cambiar espacios de guardias. El Señor que, bueno, nuestro Padre Celestial, yo sentía que me daba fuerzas para poder continuar con esta tarea, porque los internos de medicina entran en la mañana y salen al día siguiente a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, después de una guardia nocturna. Y para alguien que está gestando es un poco complejo, pero sé que el Señor proveyó para que la gente que estaba en mi entorno tuviera, tal vez yo pudiera tener su apoyo y también el apoyo de mi esposo que se preocupaba. Mi hijo nació y todavía tuve unos meses de internado, así es que tenía que sacar la leche para mandarle a veces a él cuando tenía guardias y salía para dar de lactar. Entonces fue un poco complejo, yo lo sé. A veces miro en retrospectiva y digo, no, realmente hice un gran esfuerzo y solo con la ayuda de Dios pude haberlo hecho, solo no lo hubiera podido hacer, ¿no? Y sé que él, o sea, generó pues un camino mucho más, de repente, acogedor para estas situaciones, ¿no?
y por todas las personas que me rodearon y me sostuvieron durante este proceso, ¿no? Sí, sí. Entonces contó con el apoyo de su esposo y familia y también de esa fuerza espiritual. Y no puedo imaginar cómo habría sido esta etapa. Parece muy difícil. Sí, a veces yo pienso, ¿no? Nosotros con mi esposo pensábamos que ciertamente nos habíamos casado y Dios decía que nosotros teníamos que también traer hijos al mundo, pero después, pensándolo en esta época, dije, hubiera esperado un año para traer un hijo al mundo y no durante el internado, ¿no? Pero lo hicimos y creo que el Señor nos bendijo por ello, ¿no? Porque no solo Sí, pensamos en nosotros, sino también pensamos en sus mandamientos y en sí, obedecerlo, ¿no? Entonces, eso hizo que, sí. bueno, terminar el internado y me gradué. Después tuve que hacer una tesis y con mi hijo, la familia de mi esposo estaba cerca nuestro y llevaba al bebé en el coche, lo dejaba, me iba a hacer la tesis y así realmente pasó este periodo. Creo que los desafíos nos hacen fuertes a las mujeres, Si ¿no? no nos matan. No, si no nos matan, no, nos hacen fuertes definitivamente Sí, para claro. luego superar otros desafíos mayores, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, y capaz le preparó para que cuando tenía 4 hijos, este fue cuando siguió el programa doctorado, ¿no? Cuando tenía 4 hijos. Así es, mire, hice la maestría con mi tercera hija y Ajá. tenía que ir a trabajar, hacía una maestría de tarde y tenía que ver a mi niña. Tenía una señora que me ayudaba, pero fue bastante complejo. Y para hacer el doctorado tenía mis 4 hijos y hacía el doctorado. Las clases eran generalmente los viernes y sábados y Ah, bueno, tenía trabajos por hacer y también tareas en el trabajo, porque algunos doctorados son de dedicación exclusiva y otros no, ¿no? El caso mío tenía que elaborar y a la vez hacer el doctorado. Pero fue una mm, experiencia muy buena porque uno crece, ¿no? A la vez que está aprendiendo, también está enseñando a los estudiantes lo que aprende, o sea, creo que se nutre mucho más, conocí a muchas personas. En la mm, maestría y doctorado que hice era en salud pública, así es que había colegas de todas las profesiones en el área de la salud y otras áreas que no eran de la salud, contadores, algunos administradores que querían trabajar en el área de salud. Y fue una época muy intensa, pero me costó un poco hacer la tesis porque me involucré en otras tareas, ¿no? Y también estuve en ese periodo de presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca, después de oh, terminar el doctorado, ¿no? Porque sí, la tesis la dejé a medio, o sea, hice el proyecto, pero no concluí y luego estuve trabajando en la Sociedad de Socorro de la Estaca. mm, Bueno, fue una experiencia muy buena hacer el doctorado porque a uno le apertura otra visión, no solo en investigación, sino también en la parte filosófica de comprensión de la realidad. mm, Eh, Creo que fue fundamental para mi desarrollo como docente y también como eh, autoridad, porque solo si tienes el doctorado podías acceder a esos puestos. De otra sí, forma, no hubiera sido posible que llegue a ser, por ejemplo, vicerrectora académica, ¿no? Era un requisito tener el doctorado y también para ser profesora principal, que es una de las categorías que se requiere para este puesto, ¿no? Y mm, entonces, estos pasos que uno dio en forma de repente muy sacrificada, porque con familia es bastante complejo, creo que Rachel, tú debes saberlo también porque eres académica.
Sí. Pero luego dio sus frutos. Sí, y me parece que muchas veces la familia puede nutrir nuestros deseos de servir y hacer más eficaz o más práctico nuestra educación. Yo sé que para mí antes de tener hijos fue un poco más abstracto, intelectual, y después de tener hijos me sentía tenía más peso mis decisiones y la educación. Y capaz fue así para usted también. ¿Qué cambió después de tener hijos? ¿Cómo influyó en sus decisiones y sus oportunidades? Bueno, la priorización de la familia es fundamental. Ya no solo somos nosotros y las decisiones nos afectan a nosotros, sino también a nuestra familia y a nuestros hijos. Eh, por eso es que a veces uno posterga algunos aspectos académicos cuando tiene familia, ¿no? Pero los conocimientos también que uno va adquiriendo también son para ellos un beneficio. Y algo que también creo que es fundamental es que uno va creando una especie de camino a través del cual ellos también posteriormente van a recorrerlo, ¿no? Es el Sí. ejemplo que los padres dan en lo académico ayuda mucho a los hijos. Yo fui la primera generación de mi familia que llegó a la universidad, ¿no? Entonces, eso es algo muy valioso para mi familia y mis hermanos, todos mis hermanos son profesionales y mis padres se esforzaron para que lleguemos a la universidad, ¿no? Y Mm. mis hijos también me dicen, estás esperando que lleguemos a ser doctores. No, bueno, son sus decisiones, pero nosotros estamos marcando el camino, en cierta forma, el ejemplo para ellos, ¿no? Sí, claro. Y para usted, me parece que siempre está tratando de servir y construir un mundo mejor, Sion, realmente. Y dadas sus experiencias, ¿qué piensa? ¿Cómo construimos Sion, un mundo mejor a través de nuestro conocimiento o nuestro servicio? ¿Qué ha aprendido usted de cómo construir Sion? Bueno, ciertamente en Sion había equidad, por ejemplo. A las Sí. personas tenían lo que necesitaban y a través del servicio que he tenido, por ejemplo, como vicerrectora he tenido la oportunidad de apoyar a los jóvenes con menos oportunidades. Jóvenes que, por ejemplo, estudiaban en las universidades, provenían de lugares alejados, se les brindaba apoyo para el transporte, apoyo en el comedor universitario, en la época de la Mm. pandemia, con equipos, por ejemplo, equipos electrónicos para que puedan acceder a las clases. Y todo esto contribuye a que las personas puedan tener oportunidades de mejorar su vida, de mejorar la vida de sus familias y de mejorar la sociedad. Todos en conjunto, cuando ponemos un granito de arena, estamos haciendo que este mundo sea mejor, no solo para Mm. nosotros, sino también para nuestros hermanos, los que nos rodean, ¿no? Y a través de mi posición en la universidad pude apoyar a profesores y estudiantes, ¿no? En Ujú. realidad los profesores venían a solicitar una serie de necesidades que había que apoyarlos y me gustaba servirlos realmente. Y me ha dado la oportunidad de esta posición anterior de que actualmente, bueno, intervenga en la política. Ahora estoy de vicegobernador en la región Arequipa. Ah, Eh, sí, bueno, felicitaciones. muchas gracias. Sí, bueno, creo que como mujeres podemos traer la perspectiva de nuestro género y también contribuir en el mejoramiento y desarrollo de la sociedad, ¿no? Queremos Mm. transformar, ¿no? Y ayudar a que la gente se desarrolle
Y desde mi posición puedo hacer algo más que si solamente observo lo que otros hacen, ¿no? Entonces, estoy ahora, por ejemplo, apoyando en el área de la salud todo lo que es los servicios, ¿no?, de atención en salud para que puedan mejorar, estar mejor equipados, haya más personal y mejorando el saneamiento de las poblaciones, las vías de comunicación, la productividad, la opinión que puedo llevar a las reuniones y a la toma de decisiones como mujer y como mujer santo en los últimos días que tiene principios y fundamentos correctos y con valores adecuados, creo que es fundamental. Y es una forma de construir Sion, porque Sion lo hacemos todos, ¿no? Hacemos que este mundo pueda ser un lugar mejor donde vivir. Sí, exacto. ¿Y qué sabe usted ahora que no sabía antes del esfuerzo de conseguir y preparar todo lo que fuera necesario, escritura en la doctrina y convenios? ¿Qué significa esta frase o esta idea para usted? Bueno, significa que todos tenemos que hacer un esfuerzo, primeramente, ¿no? Hacer un esfuerzo desde la posición donde estemos, necesita constancia, disciplina para lograr un objetivo. Tal vez no solo en lo académico, sino también en cualquier proyecto que tengamos como mujeres, podemos lograrlo. Y si planificamos, vemos nuestras habilidades, nuestros recursos y los utilizamos, ¿no? A veces esperamos que vengan desde fuera, pero podemos utilizar lo que tenemos en ese momento para construir un camino que nos pueda ayudar en el futuro a lograr nuestras aspiraciones, ¿no? Algo que estamos apoyando, por ejemplo, en la actualidad es la educación técnica. Los jóvenes con un oficio o una educación técnica pueden servirle de base para que luego puedan lograr una educación universitaria, si es que es lo que desean, ¿no? Entonces, yo quiero invitar a todas las mujeres a que tengamos en cuenta nuestro potencial, nuestras habilidades y dones. Dios nos ha bendecido de diversa forma y podemos lograr ser instrumentos útiles en sus manos para el desarrollo de una sociedad mejor, para poder aportar y construir también la iglesia que Dios desea, porque si estamos preparados y somos autosuficientes, vamos a ayudar a otros. Si no lo somos, vamos a esperar que otros nos ayuden. En cambio, necesitamos aportar y ser instrumentos útiles en las manos de Dios, porque Dios actúa a través de nosotras, ¿no? A veces pedimos a Dios muchas cosas y somos nosotras las manos, somos su boca, somos sus pies para ayudar a otros y servirlos y hacer sentir el amor de Dios en sus vidas. He sentido eso durante mi trabajo, que he tenido personas que han sido también ángeles que me han sostenido, me han ayudado, porque sola no podía hacerlo. Y a veces no son miembros de la iglesia, pero son personas con valores que tienen también esa visión de aportar a mejorar el mundo donde vivimos. Y también he sentido que yo he sido un instrumento en las manos, porque algunas personas me dijeron de que habían sentido que Dios había actuado a través de mí, ¿no? Entonces, eso me hizo sentir muy bien, porque ojalá pueda ser, pues, un instrumento para Él, ¿no? Para hacer el bien al mundo. Sí. Bueno, gracias, Ana María. Es su ejemplo de su servicio y su visión de Sion tan amplia y tan activa me inspira mucho, y estoy muy agradecida por su ejemplo y lo que podemos aprender de usted y que podemos construir Sion juntos. Y ha sido un placer.
También, mucho gusto, Rachel, y también Ashley por esta entrevista. Muchas gracias al Instituto Maxwell y los invito a leer el libro para que se inspiren con tantas buenas mujeres que hay dentro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y sé que muchas jóvenes van a seguir nuestros pasos y nos para el bien de la iglesia y de la humanidad, ¿no?